Métodos empírico-analíticos y sus ventajas. Una presentación hecha por estudiantes de antropología de la Universidad Central de Venezuela. El método analítico o método empírico-analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y lógica empírica. Es el más frecuente empleado en las ciencias, tanto en las naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. Consiste en la aplicación de la experiencia directa, lo propuesto por el empirismo, a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la replicación experimental. Ya a partir de este punto comenzaremos a exponer sobre dos corrientes que utilizan este método empírico-analítico, comenzando con el positivismo sociológico, que es una corriente filosófica en la que su principal afirmación es que el verdadero conocimiento solo puede ser obtenido siguiendo el método científico, ya que a juicio de esta corriente, con el método científico se puede conocer y desarrollar los paradigmas de una investigación. Tiene más relación con la parte empírica que con la analítica del método. Enfoque metodológico del positivismo sociológico. El positivismo sociológico sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con leyes generales. El positivismo sociológico es una corriente filosófica que afirma que el verdadero conocimiento solamente es alcanzable a partir del método científico, que a partir de hipótesis es capaz de sacar unas conclusiones que se derivan lógicamente de las primeras. Este movimiento nace de la epistemología de Comte, que afirmaba que la filosofía debía servir para conciliar los hechos observados. La metodología de esta corriente de pensamiento orientada al ámbito social consiste en la defensa de un monismo metodológico. Esto significa que existe un único método para todas las ciencias, es decir, el ya llamado método científico. La explicación de los fenómenos a partir de sus causas y por medio de leyes generales y universales. Es decir, la razón es entendida ahora como un medio para un fin, o lo que es lo mismo, una razón instrumental. Tenemos la del que el conocimiento es inductivo. Todo lo que no es percibido de manera objetiva no puede conocerse, rechazando así toda teoría o principios abstractos. También tenemos la defensa de la sociología y el estudio del ser humano y de la sociedad, que ahora son entendidos como fenómenos. El dogmatismo, excesiva confianza en el método científico. Y también es bueno mencionar la de que solo es posible conocer los fenómenos a partir de sus causas mediante leyes de la naturaleza. El principal autor de esta corriente es Auguste Comte, filósofo francés conocido también por ser el padre fundador de la sociología, ciencia encargada de estudiar los fenómenos de la sociedad y que está relacionada al positivismo sociológico, como su nombre lo indica. Es el creador de la ley de los 3 estadios, un postulado que le dio origen a esta ciencia como también al empirismo. También hay que hacerle mención a Herbert Spencer, un sociólogo, filósofo y antropólogo inglés, quien le dio un enfoque positivista al evolucionismo biológico, que definió en sus postulados como una idea universal. Las 3 leyes de estado de Comte. Para Comte existen 3 estados evolutivos en el cual la humanidad pasa durante su desarrollo intelectual. El primer estado, la primera fase, es la teórica o teológica. Es el conocimiento de los fenómenos naturales provenientes de las fuerzas sobrenaturales y es un estado propio de las sociedades teocráticas de Egipto, Grecia, Roma y la Edad Media. La magia se usa para explicar fenómenos naturales que a menudo son causados por seres sobrenaturales o deidades. La segunda fase o segundo estado es la metafísica. La causa de los fenómenos ya no es por Dios, sino ciertos principios generales. El poder político es basado en principios racionales ya no dependiendo de Dios, sino de la voluntad del pueblo. Este es el tipo de sociedad que existió durante el periodo de la Reforma a la Revolución Francesa. Los dioses fueron reemplazados por principios y conceptos abstractos. La tercera fase
o el tercer estado es el positivo o científico. Es el que usa el método científico, el único método que puede explicar objetivamente los fenómenos y las relaciones que existen entre ellos. Solo podemos saber lo que se percibe por los sentidos, lo que es científicamente comprobable. Se trata de estudiar las leyes de los fenómenos por observación y experimentación de formas matemáticas. Como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder y si uno conoce las leyes de la naturaleza, puede controlarlas. El funcionalismo es una teoría que considera a la sociedad como un conjunto de partes, normalmente instituciones, que funcionan para mantener el conjunto en sí mismo y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. La idea de que la sociedad consiste en un conjunto de instituciones relacionadas que trabajan en favor del sistema en su conjunto se remonta a la época moderna, a los escritos de Maquiavelo, y fue desarrollada por Montesquieu y los llamados Ilustrados. En la primera mitad del siglo XX, el funcionalismo fue un modelo teórico importante para llevar a cabo estudios antropológicos. El antropólogo Malinowski, a partir de las investigaciones de campo que realizó en las Islas Trobriand, concibió una teoría de la cultura que explicaba la existencia de las instituciones sociales por su capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas humanas. Entre las bases fundamentales de la teoría funcionalista encontramos la del empirismo. El empirismo es una corriente filosófica del siglo XV que busca conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos observables. La explicación de los acontecimientos se obtiene para los empiristas mediante la construcción de leyes generales y las relaciones causales entre los fenómenos ya llamados observables. Entre otras de ellas podríamos encontrar el positivismo. El positivismo es una doctrina filosófica que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista, una escuela sobre teoría de la ciencia fundada por Auguste Comte, que comprende una reforma en la sociedad y una religión, constituyendo una teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los mismos hechos. En este sentido, el funcionalismo desarrolló un enfoque cuantitativo, orientado, según Sampieri, a la recolección de datos para probar hipótesis establecidas previamente, apoyándose en la estadística para mayor exactitud. Asimismo, estableció una perspectiva sincrónica y nomotética para el estudio de las sociedades, puesto que no se centró en los cambios sucedidos en las mismas desde un punto de vista temporal, y promovió la búsqueda de principios universales que atendiesen a las particularidades del objeto de estudio. En este orden de ideas empleó ciertos modelos para la generación de enunciados o principios universales, como el método hipotético deductivo, que consiste en la formulación de hipótesis de las cuales se deducen unas consecuencias para su posterior contrastación y validación. El método inductivo, el cual parte de la observación de un objeto con la finalidad de generar conocimientos específicos, que luego de su contrastación permitan la construcción de principios, y el método comparativo, apelando de esta forma a métodos de recolección y análisis de información como los trabajos de campo y la recolección de datos cuantificables para la realización posterior de análisis inferenciales y estadísticos. En este orden de ideas, entre las distintas heurísticas generadas dentro de la corriente funcionalista, podemos destacar el aporte de Émile Durkheim a partir de obras como Las reglas del método sociológico, que comprende una disertación sobre el objeto de estudio de la disciplina, siendo este los hechos sociales, así como un conjunto de normas sobre su análisis. El comienzo del modelo empírico-analítico de investigación en sociología fue realizado por Émile Durkheim y se basa en el estudio de los hechos sociales para determinar a la sociología como una ciencia. Durkheim define los hechos sociales como las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le impone coercitivamente. De acuerdo a su definición, existen tres características importantes. Son exteriores al individuo porque no han sido creadas por ellos. Son preexistentes porque una vez que comienza a formar parte de una sociedad que ya le preexistía, ya había una forma de trabajar, ya había una forma de educarse, ya había una forma de amar, etc. Y son coercitivos porque se le impone a él, lo quiera o no.
Por ejemplo, en el caso de que ya en esa determinada sociedad existe una moneda legal, ese individuo debe cancelar con esa moneda legal, lo quiera o no. Ya por otro lado, Durkheim establece 3 categorías de hechos sociales. El primero, morfológicos, que son aquellos que estructuran la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes, como lo son las costumbres. El segundo, las instituciones, que son hechos sociales contenidos ya en la sociedad y que resultan parte reconocible de la vida en ella, como por ejemplo el Estado en su estructura y las corrientes de opinión que obedecen a modas y tendencias. Son poco duraderas y cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad, como por ejemplo una protesta, un golpe de Estado, etc. La metodología de la sociología de Durkheim se modela sobre los métodos de las ciencias físico-naturales y los considera adecuados para la comprensión científica de la realidad social. Y agrega que todos los fenómenos naturales están regidos por leyes necesarias y que la sociedad, que es parte de la naturaleza, debe regirse de ese modo. Podemos añadir un ejemplo como un acto de alguna naturaleza. Un claro ejemplo de ello sería un aplauso colectivo. Las personas asistentes a un evento sabrán cuándo aplaudir y cómo, sin que nadie se lo explique en el momento. Simplemente son llevados por la multitud. Es por eso que todos los hechos sociales son realizados de forma independiente de uno mismo. Durkheim considera los hechos sociales que deben ser tratados como cosas, pero no cosas en sentido material, sino cosas fácticas, positivas, que pueden ser observables, que pueden ser cuantificables y que pueden ser medibles. Pero se preguntarán ¿cómo podemos medir un hecho social? Pues se puede realizar un estudio cuantitativo por medio de las opiniones de una colectividad y fundamentalmente mediante la estadística, utilizando encuestas. De esa forma podríamos medir un hecho social. No hace falta recurrir a otras aplicaciones psicológicas o de otra índole. Los hechos sociales tienen su lógica propia y autónoma y pueden ser explicados a través de otros hechos sociales. Recuerden que en este tipo de investigaciones se debe ser lo más objetivo posible sin proceder ni con prejuicios ni con preconceptos. De este modo, las reglas del método sociológico, divididas en 7 parámetros, se relacionan a, número 1, la desapropiación por parte del investigador de ideas preconcebidas en beneficio del uso de conocimientos derivados de la ciencia, con la finalidad de mantener el carácter objetivo de la investigación. Número 2. El empleo del método inductivo en el estudio de los hechos sociales, puesto que para Durkheim, citado por Fernández, la ciencia opera de los objetos a las ideas, proponiendo y confirmando hipótesis a través de un método inductivo. Y número 3. El uso del método comparativo para establecer una relación de causalidad entre dos fenómenos, esto a través de la evaluación de los casos en los cuales ambos se encuentren presentes simultáneamente, y las veces que se repiten con el objeto de comprobar su interdependencia. Ventajas del modelo empírico analítico. En primer lugar, tenemos la autenticación. Este método es utilizado para validar las investigaciones a través de las observaciones y las prácticas estadísticas. En segundo lugar, tenemos el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa suele ser un poco más científica que la cualitativa, lo que proporciona tener una mayor objetividad en el resultado y por lo tanto nos proporciona una mayor confianza en los datos obtenidos. En tercer lugar, tenemos la probabilidad, la cual nos permite realizar inferencias cuyos resultados son trascendentes a la población en estudio.
que además son capaces de efectuar pronósticos futuros, evitando de esta manera la construcción de juicios de valor por parte del investigador. 4. La estructura. El método se distingue por utilizar a pie de letra sus ideas establecidas, lo que hace que se vuelva una metodología bastante precisa y con un margen de error bastante mínimo en el proceso de experimentación. 5. La observación. Esta nos permite comprender y responder de manera más adecuada a la dinámica de las situaciones de estudio en las que nos presentemos. 6. Y por último, la experiencia. La palabra empírica significa información obtenida por medio de la experiencia, por medio de la observación o los experimentos. El tema central en el método científico es que todo aporte debe ser empírico, lo que significa que es basado en la experiencia. Hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por toda su atención. Este grupo está conformado por Camila Salcedo, Yolimar Perdomo, José Ángel Vargas, Loriani Camacho, María Fernanda Galvis y Valeria Goyo.